Muy buenos días, Sierra Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, les da la más cordial bienvenida a este encuentro virtual ya casi de fin de semana. El día de hoy, post cosecha de productos frescos. Sin duda alguna, un paso importantísimo para el manejo de estos productos. Sierra Selva Exportadora siempre persiguiendo y consiguiendo las capacitaciones para ustedes que nos vienen siguiendo día a día. El día de hoy vamos a estar con un especialista en procesos agroindustriales que compartirá con nosotros toda su experiencia. Cabe mencionar que tenemos a disposición el chat para realizar las preguntas al especialista, las cuales serán contestadas una vez terminada la ponencia. Sin más que decir, vamos a dar inicio a este encuentro virtual. Ingeniero Pedro Gamboa, especialista en procesos agroindustriales, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Por favor, antes de empezar quisiera saber si es que me están escuchando. Por favor, Perfectamente, confirmen. señor. Estamos Ok, muchas perfectamente, lo gracias. escuchamos. Ya tiene la disponibilidad de la pantalla. Una vez más, el agradecimiento de todos los productores y de Sierra y Selva Exportadora por estar con nosotros el día de hoy. Ok, muchas gracias. Bueno, ante todo, quisiera agradecer a la institución Sierra y Selva Exportadora por darme esta oportunidad de compartir estos conocimientos. Bueno, les comento, ¿no? Mi nombre es Gamboa Alarcón Pedro Wilfredo, soy ingeniero agroindustrial. Eh, Dentro de mi experiencia, he trabajado en plantas agroindustriales de procesamiento de productos frescos, como por ejemplo los espárragos. He trabajado en la empresa agroindustrial Beta, que queda en Jayanca, Lambayeque. Es una importante industria de fresco, una de las más grandes del país. Eh, Ahí también he tenido experiencia en lo que es procesamiento de arándanos, como en fresco, espárrago verde en fresco. También he trabajado en otras plantas como en Agualima, en Sapsa, que queda en Virú. Y bueno, actualmente soy docente, estoy enseñando en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, cursos de procesos agroindustriales, cursos que directos son procesos agroindustriales, que también incluyen los procesos de fresco, ¿no? Entonces, voy a empezar. Entonces voy a empezar aquí mencionando, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, estimados asistentes, colegas, eh, lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que un alimento, sea una fruta, una hortaliza, es un sistema biológico definido, ¿no? Es un sistema biológico definido. Nosotros las personas también somos un sistema biológico definido, ¿no? Cumplimos ciertas funciones, cumplimos un ciclo. Entonces, esto es importante tener en cuenta por qué. Porque los frutos, bueno, hoy día vamos a hablar de frutas y hortalizas, son seres vivos, ¿no? Son seres vivos, cumplen muchas funciones metabólicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Si bien es cierto, los vegetales, ellos no tienen sentimientos, ni emociones, ni nada de eso, pero sí son organismos vivos. Ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Durante nuestros procesos, durante nuestras cosechas, de que estamos manipulando organismos vivos. ¿Ya? Eso ahí es imprescindible, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos ese concepto, entonces nosotros podemos entender de que estos tipos, ¿no? Estos tipos de alimentos, de frutas y hortalizas, ¿no? Tienen algunas funciones, ¿no? Tanto biológicas, ¿no? Las cuales, ¿no? Son determinantes para su vida útil. Eh, Tenemos que entender, por ejemplo, también que las frutas y hortalizas, ¿no? Son alimentos con un contenido de agua muy elevado, ¿no? Muy elevado y bastante diferenciado con otros tipos de alimentos. Por ejemplo, las hortalizas tienen alrededor de un contenido de agua de 92%, 90, 91, 92%. Depende de qué tipo de hortaliza
estemos considerando. Las frutas tienen alrededor de entre 80, 85 hasta 90% de contenido de agua. Entonces, el agua es un factor determinante, ¿no? El contenido de agua de los alimentos es un factor determinante, ¿ah?, en la vida útil del alimento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, manejar frutas, hortalizas, y manejar, por ejemplo, este sería el arroz, por ejemplo. El arroz tiene una actividad de agua de 12%, 12, 14%, a comparación de las hortalizas que tienen 91 y las frutas tienen 85 hasta 90, ¿no? Ese contenido de agua le da una cierta peculiaridad. ¿Por qué? Porque al tener un contenido de agua tan elevado, entonces es, ¿no?, muy sensible que sea atacada por microorganismos. La temperatura, ¿no? La temperatura es un factor también muy determinante, ¿no? Hace poco, por ejemplo, escuché por este tema de los huaicos, también por la actividad política de los paros, que en las carreteras, se malogran las frutas, ¿no? Prácticamente, pues, por la alta temperatura que estamos teniendo en esta época del año, alrededor de 27, 28, en lugares del norte llegamos a 30, 32 grados, entonces la temperatura es determinante en la vida útil del alimento, de las frutas, y además le añadimos un alto contenido de agua, entonces sus periodos o su tiempo de vida útil son muy cortas. Y la temperatura es un factor determinante, ¿por qué? Porque depende de la temperatura que todos los procesos metabólicos que tiene ese alimento, ¿no?, se van a acelerar, ¿no? A mayor temperatura, los procesos metabólicos de las frutas, de las hortalizas, se aceleran. Entonces, las frutas y hortalizas son productos perecederos que se degradan muy rápidamente después de la cosecha, ¿no? El tratamiento durante la recolección, el transporte, el empaque, almacenamiento es determinante para mantener los atributos obtenidos en el campo, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que yo puedo tener un muy buen producto en campo. Puedo, ¿no?, obtener la calidad que en campo se ha trabajado, ¿no?, para obtener, por ejemplo, las famosas frutas que se les denomina tipo A1, ¿no? Para obtener ese tipo de frutas de esa calificación A1, que es, por ejemplo, frutas para exportación, detrás ha habido mucho trabajo, muchísimo trabajo. Sin embargo, si no hacemos un buen manejo post cosecha, pues todo ese trabajo que hay detrás de nada ha servido, ¿no? De nada ha servido. Si no hacemos una buena post cosecha, no sirve de nada. No hay un buen transporte, tampoco sirve de nada, el producto se va a deteriorar, ¿no? Y así sucesivamente con las demás etapas como el empaque, el almacenamiento, la cadena de frío, ¿no? Entonces, es necesario tener un control absoluto desde la cosecha hasta el consumidor final, ¿no? En este caso, bueno, yo he tenido bastante experiencia en lo que son productos frescos. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, que a veces por ejemplo, falla la electricidad, se malogra algún generador de electricidad, entonces no se hace las cámaras dejan de funcionar, las cámaras de frío dejan de funcionar y ocurre un problema fuerte, ¿no? Porque imagínense que sea esta temporada, 30, 31 grados, la cámara inmediatamente empieza a elevar su temperatura, ¿no? Y recordemos, la temperatura es determinante en la vida útil del alimento y sobre todo en los procesos metabólicos, ¿no? Como ya vamos a ver los procesos metabólicos, que son dos muy, muy, muy importantes. Lo que les mencionaba, la calidad de los frutos está determinada por un conjunto de características que pueden ser, por ejemplo, sus propiedades nutricionales, comerciales, organolépticas y de inocuidad, ¿no? La inocuidad, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, es la garantía de que ese fruto o esa hortaliza que se ha cultivado, que se ha procesada, no le va a causar ningún daño
al consumidor, ni a las personas que lo manipulan. ¿Ah? Entonces, la calidad es fundamental. Ahora, para obtenerla o para mantenerla, ¿no? Requiere que los manejos que se realizan pues estén estrictamente controlados. Todos los procedimientos post cosecha que se hacen tienen que estar bajo control. Hablemos, ¿no? Un poco de los metabolismos de las frutas y hortalizas. Como yo ya les había mencionado, las frutas y las hortalizas son sistemas biológicos definidos. ¿Sí? Un sistema biológico definido como las personas, los animales, etcétera, etcétera. A diferencia de que ellos, pues, no tienen, pues, ellos no tienen ninguna emoción, pero sí son seres vivos. Entonces, por ser seres vivos, por ejemplo, ¿no? Estos tipos, los alimentos, las frutas y hortalizas, ¿no? Tienen dos procesos metabólicos importantísimos. Y aquí les menciono, ¿no? Una es la respiración. La respiración nosotros la conocemos como el intercambio de gases, ¿no? La respiración nosotros la conocemos como intercambio de gases, ¿no? ¿Las frutas y hortalizas respiran? Sí, claro que sí, ¿no? Respiran, ¿no? Y esa respiración es producida ¿por qué? ¿No? Porque internamente dentro de una fruta o una hortaliza, ¿no? Ocurren muchos procesos metabólicos, ¿no? Para empezar con lo que voy a mencionar, ¿no? Es necesario entender entender la composición de un alimento. En este caso, una fruta, ya hemos dicho, contiene 80% de agua. Ese 20% restante corresponde a azúcares. Por ejemplo, tenemos almidones, tenemos trazas de grasas, trazas, ¿no? Algunos contenidos de proteínas, tenemos vitaminas, en vitaminas sí tenemos muchísimas, tenemos antiocianinas, algunas frutas contienen antiocianinas, por ejemplo los berries, como los arándanos, ¿no? Entonces, todos estos compuestos, sobre todo las tres grandes moléculas, como tenemos los almidones, tenemos las proteínas y las grasas, ¿no? Inicia un proceso metabólico que se le denomina la glucólisis, ¿no? Que es simplemente la transformación de esos almidones, ¿no? Ese contenido de carbohidratos en energía, en calor, ¿no? Entonces, la respiración es un proceso metabólico, ¿no? Es un intercambio de gases, ¿ya? Pero internamente incluye una glucólisis, que es producida, ¿no? Como le vuelvo a mencionar, la oxidación de los carbohidratos para obtener energía, ¿ya? Esa energía en forma de calor, ¿no? Ahora, el otro proceso metabólico importante es la transpiración, ¿no? Las frutas y las hortalizas transpiran, ¿ah? Y transpiran pues a niveles muy altos y también depende de la temperatura. Si la temperatura es muy alta, ¿no? Entonces la transpiración y la respiración también van a ser muy rápidas. Entonces hay que controlar estos dos procesos metabólicos muy importantes. La respiración corresponde a dos fenómenos fisiológicos que ya les voy a escribir aquí: la absorción de oxígeno y la liberación de anhídrido carbónico o el CO2, ¿no? Que tiene lugar, ¿no? En el desarrollo del metabolismo propio del tejido viviente, ¿no? O sea, internamente, ¿no? Como ya les había mencionado, ¿no? Ocurre una serie de reacciones bioquímicas como la glucólisis, beta-oxidación y otras más. Entonces, empiezan a oxidarse todos esos componentes para transformarlos en energía, en forma de calor. Y ¿no? Los complejos procesos metabólicos y bioenergéticos que acompañan y determinan dicho intercambio gaseoso y que tienen lugar en el interior de las células que integran el tejido o producto hortifrutícola, ¿no? O sea, eso quiere decir que todos los procesos metabólicos que ocurren, ¿no? Tanto metabólicos como bioenergéticos, ¿no? Acompañan este intercambio de gases.
¿no? Por ejemplo, para oxidar estos carbohidratos necesito oxígeno. Entonces, ¿qué sucede con las frutas y hortalizas? Absorben el oxígeno que hay en el medio ambiente, ¿no? Se oxida esos carbohidratos, se oxidan, y finalmente expulsa al medio ambiente dos productos. Uno es el anhídrido carbónico o el CO2 más energía, ¿no? Más energía en forma de calor. La transpiración, como ya les había mencionado, la transpiración es la pérdida del agua, ¿ya? Del agua del fruto hacia el exterior, bajo la forma de vapor, ¿no? Esta evaporación de agua se produce desde los tejidos propios, ¿no? de la fruta u hortaliza, ¿ya? Entonces, desde cualquier parte del fruto o hortaliza se expulsa hacia el medio ambiente. Y esto seguro, a muchos de ustedes que seguro han trabajado en cosecha de productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el día 1, obtenemos una cosecha de 5.000 kilos. Un ejemplo, ¿no? Tenemos 5.000 kilos de una fruta X. En el día 1, o en el día 0 de la cosecha, perdón. En el día 0 de la cosecha tenemos un peso, cosechamos y tenemos un peso de 5.000 kilos. Un ejemplo. Sin embargo, luego dejamos pasar 1 o 2 días, volvemos a pesar, ¿ya? Y el mismo fruto, y ya no obtenemos los 5.000 kilos. Ya obtendremos, por ejemplo, 4.900, 4.950, ¿no? Pero ya un peso muchísimo menor al que hemos obtenido al inicio, en el día 0 de la cosecha, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? ¿No? Aquí está la respuesta, ¿no? Ha sucedido una transpiración, ¿no? El agua propio de los frutos y hortalizas se ha evaporado. Quizás no nos demos cuenta, pero sí, se han evaporado, ¿no? El agua se expulsa de la fruta bajo la forma de vapor, ¿no? Y si siguen pasando los días, ¿no? Vamos a seguir nosotros, ¿no? Vamos a seguir observando de que hay una disminución significativa de peso durante el transcurso de los días, ¿ya? Ese fenómeno es producido por la transpiración. La transpiración es el principal motivo de la pérdida de peso, ¿no? En las frutas y hortalizas, ¿no? Entonces, ¿hay que controlarlas? Sí, tenemos que controlarlas, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Estamos hablando nosotros aquí solamente de 5.000 kilos, pero imagínense, ¿no? Si estamos hablando, pues, de toneladas y toneladas de fruta durante el proceso. Entonces, pues, requiere una atención muy, muy importante. Aquí ya tenemos aquí resumida, ¿no? Los eventos post cosecha. Como ya les había mencionado, son dos procesos metabólicos importantísimos: la respiración y la transpiración, ¿no? La respiración es un intercambio de gases, ¿no? El alimento absorbe el oxígeno y expulsa, ¿no? El anhídrido carbónico y calor. Luego tenemos la transpiración, y la transpiración significa la pérdida de peso, ¿no? O sea, la evaporación del agua propio del fruto, ¿no? O la pérdida de agua, ¿no? En forma de vapor, ¿no? En forma de vapor. Ahora, los alimentos tienen diversos componentes, ¿no? Tenemos sustancias de reserva, como por ejemplo, tenemos los carbohidratos, ¿ya? Tenemos pigmentos, tenemos vitaminas, tenemos ácidos orgánicos, ¿no? Sustancias nitrogenadas, sustancias pécticas, ¿ya? Sustancias volátiles, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hablemos de las naranjas, ¿no? Las naranjas. Las naranjas son muy conocidas por su contenido de vitamina C. Bueno, hay muchas discrepancias de que hay algunos alimentos que contienen mucha más vitamina C que la propia naranja. Y eso sí es cierto, ¿ya? Sin embargo, esta vitamina C es muy sensible a la temperatura, ¿no? Si nosotros no controlamos, ¿no? En nuestros procesos una adecuada temperatura, pues esta vitamina se va a ver inhibida, ¿no? O sea, pasa el proceso o la etapa y ya analizamos nuevamente su contenido y vamos a ver una disminución significativa,
una disminución significativa en el contenido de vitamina C, ¿no? Entonces, pero no solamente son los tratamientos los que la producen, sino también los procesos metabólicos, ¿no? No es lo mismo tener un contenido, por ejemplo, de antiocianinas, ¿no? En el día 0 de la cosecha, que obtener el mismo, o tener el mismo contenido después de 10 días. No, los resultados van a ser totalmente distintos. ¿Por qué? Porque esta se va a ver afectada, el contenido se ven afectados por los diversos procesos metabólicos y factores externos como la temperatura, ¿ya? Ahora, ¿esto cómo se ve reflejado? ¿Dónde se ve reflejado, ¿no? Estos cambios, ¿no? De la respiración, de la transpiración y los cambios composicionales, ¿no? Lo observamos generalmente en las formas organolépticas, ¿no? Por ejemplo, en el sabor, en el color, en la textura, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes, ¿no? Nosotros ya hemos visto, consumimos frutas, observamos que una fruta fresca no tiene el mismo sabor de una fruta pasada unos 10 días después de haber sido cosechada, o 15 días, etcétera, etcétera, ¿no? Ya empieza a tornar a haber cambios, ¿no? Dentro de la composición del alimento producida por los procesos metabólicos propios del alimento. ¿Qué más? El color, ¿no? El color es también un factor muy, muy visible, ¿no? Porque eso lo podemos observar a simple vista, ¿no? Una fruta que ha madurado fisiológicamente, hasta que está madura, pues el color hay un cambio, pues, bastante significativo, ¿no? La textura también igualmente se ve afectada. Todos estos aspectos que les estoy mencionando se les conoce como características organolépticas, ¿no? El color, el sabor, la textura, ¿no? Se ven, ¿no? Afectadas por todos los procesos metabólicos que le suceden después de la cosecha, ¿no? O sea, los cambios en la respiración, transpiración, las vitaminas, ácidos orgánicos, fenoles, antiocianinas, se ven afectadas, ¿dónde las vemos reflejadas? En las características organolépticas del sabor, el color, la textura. Variables que intervienen en la conservación de los frutos, ¿no? La temperatura. La temperatura, yo personalmente considero que quizás es el factor más importante que se tiene que manejar en la post cosecha. ¿Por qué? Porque todos los procesos metabólicos dependen de la temperatura, ¿no? Y se encuentran directamente involucrados, ¿no? En el incremento de la temperatura, ¿no? La respiración, la transpiración, se ven directamente afectadas por la temperatura, ¿no? Eso lo podemos ver ahora, ¿no? Estamos en una época de verano y nosotros nos damos cuenta que los productos frescos, pues, debido a las elevadas temperaturas, se deterioran mucho más rápido, ¿no? Entonces, controlar la temperatura es la mejor estrategia que podríamos utilizar para preservar nuestros alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La respiración y la transpiración. En la respiración hay un índice que se le conoce el índice de respiración, ¿no? Que es justamente, ¿no? Se mide ahí el intercambio de gases, ¿ya? Sin embargo, estas están directamente relacionadas a la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, ¿no? El índice de respiración también aumenta. Se reduce la temperatura, el índice de respiración también disminuye. Y lo mismo sucede con la transpiración, ¿no? Ya hemos dicho que la transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor, ¿no? Entonces, también la podemos controlar, ¿no? Manejando esta variable importante que es la temperatura. Ahora, recordemos también otro factor muy, muy importante, ¿no? Que tiene que ver la temperatura, es la carga microbiana, ¿no? No hemos hablado de esto, pero yo creo que sí es
necesario mencionar de que los microorganismos, ¿no? Los microorganismos también dependen de la temperatura y dependen de la cantidad de agua. Recordemos que los microorganismos necesitan dos cosas fundamentales, ¿no? El agua y la temperatura. Si nosotros le proporcionamos las temperaturas y el agua, ese microorganismo va a poder desarrollarse. Entonces, los microorganismos encuentran el lugar perfecto para desarrollarse, reproducirse en los alimentos con altos contenidos de agua, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los hongos, ¿no? Los mohos, ¿no? Entonces, son microorganismos que dependen de estos dos factores, ¿no? Y se ve mucho más, ¿no? Reflejado cuando, por ejemplo, dejamos una fruta por un cierto tiempo en una zona calurosa, pues inmediatamente, ¿no? Empieza a ser atacado por los microorganismos. Ahora, la temperatura como factor determinante, que yo creo que es el que más, ¿no? El que más, más perjuicios ocasiona, ¿no? Es necesario controlar. Justamente desde ahí es que nacen dos métodos de conservación que son los más utilizados, ¿no? Ahí tenemos la refrigeración y tenemos la congelación, ¿no? Pero bueno, aquí en post cosecha vamos a hablar de un poco de lo que es refrigeración, pero aplicado a lo que es los frutos y hortalizas. La humedad relativa, ¿no? La humedad relativa es un aspecto indeterminante de la calidad de los productos conservados, ¿no? La pérdida de agua de los frutos puede ser una de las principales causas de deterioro, o es una de las principales causas de deterioro, y que genera la disminución de peso, ¿no? Eso ya le hemos hablado, ¿ya? Y bueno, la principal causa ¿no? De la deshidratación, ¿no? Es la transpiración, ¿no? Ya nosotros, seguro muchos de ustedes conocen, ¿no? Los productos deshidratados, pues, son los productos, pues, que han perdido una cantidad de agua libre propia del alimento, ¿no? Significativamente. Y lo observamos y, pues, nos damos cuenta de que el alimento, pues, ya empieza a presentar fisuras, arrugas, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, que ese alimento está totalmente deshidratado. Y eso tiene un efecto en que, en la textura, por ejemplo, en la textura, en el color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿podemos controlar esto? Claro que sí, controlando la humedad relativa. La humedad relativa, ¿no? Sobre todo en las zonas de la costa, ¿no? Tenemos unas humedades relativas, pues, muy bajas. ¿Qué sucede cuando tenemos unas humedades relativas bajas y nuestro alimento tiene un contenido de agua muy elevado, ¿no? Nosotros sabemos que por principio de difusividad, entonces, los alimentos que tienen un alto contenido de agua van a transferir, ¿no? El calor, perdón, el vapor de agua hacia el medio ambiente mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que los alimentos, ¿no? Las frutas y las hortalizas se almacenen, ¿no? En ambientes o en cámaras donde la humedad relativa sea elevada. O sea, en pocas palabras, tenemos que manipular la humedad relativa. ¿Ah? La principal causa de pérdida de humedad en los frutos almacenados es por la transpiración, ¿no? Sin embargo, yo he observado, bueno, en mi experiencia que he trabajado en varias empresas, la humedad relativa no se le da mucha importancia, ¿no? Y eso, bueno, en empresas, pues, de renombre, bueno, yo he visto, bueno, no sé cómo será ahora, porque ya ha pasado ya algo de 7 años, 8 años, ¿no? Pero no se le daba importancia a la humedad relativa, se le daba solamente importancia a la temperatura. Pero tenemos que tener en cuenta que la pérdida de peso, ¿no? Esto es importante, la pérdida de peso, tanto de las frutas y de las hortalizas, se debe a la transpiración. ¿Podemos controlarla? Sí, con dos, temperatura y humedad relativa, ¿ya? Sí, recordemos, las humedades relativas tienen que ser relativamente altas, porque si las humedades relativas son muy bajas, entonces el fruto que está húmedo va a transferir su humedad al medio ambiente.
¿Y qué va a suceder? Pues ese fruto se va a deshidratar. Como yo les había mencionado, en las empresas, ¿no? Las empresas, en las grandes empresas exportadoras, eh, no se producen pues 5.000 kilos, ¿no? Ahí se producen pues toneladas, ¿no? Yo, en mi experiencia que he tenido, por ejemplo, yo recuerdo que hemos llegado a trabajar, por ejemplo, con 80, 90 toneladas de espárragos por día, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Sin la transpiración, pues, ¿qué implica? Pues pérdida de ¿cuánto? De 5, 6, 7 toneladas, ¿no? O sea, perder 7 toneladas producidas por un mal manejo de la humedad relativa y de las temperaturas, pues es un golpe económico muy fuerte para la empresa. ¿Ya? Bueno, aquí en esta tablita estoy presentando algunos frutos y algunas hortalizas. ¿Ya? Aquí en la primera columna estoy mostrando las temperaturas, las humedades relativas y las semanas de almacenamiento. Si ustedes pueden observar, aquí rescato importante que las hortalizas, ¿no? Como la lechuga, la cebolla, el espárrago, el repollo, ¿no? Por ejemplo, tienen unas temperaturas, ¿no? O sea, unas temperaturas de almacenamiento en refrigeración de 0 a 1, ¿no? Y las frutas un poco más elevadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la piña de 7 a 8, de los mangos de 8 a 10, pero observemos las humedades relativas también. Mírenme las humedades relativas, son de 85 a 90, ¿no? Entonces son regularmente altas. Y para las hortalizas todavía es aún mayor, mírenme, son 90, 95. Por ejemplo, para el espárrago se recomienda una humedad relativa de 95%, ¿no? ¿Por qué? Porque el espárrago es la hortaliza, ¿no? Con el proceso metabólico de la respiración y su transpiración más elevada y más rápida que cualquier otro tipo de hortalizas, ¿no? El espárrago, por ejemplo, yo que tengo experiencia en espárrago, les puedo mencionar de que el espárrago ese mismo día que se cosecha, ese mismo día tiene que ser procesado y ese mismo día tiene que ser enviado, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy, pero muy perecible y sensible, ¿no? Entonces requiere pues un manejo bastante rápido, muy rápido. Un bastante manejo rápido, o sea, un enfriamiento que se realice lo más pronto posible. Aquí tenemos el movimiento de aire, ¿no? Cuando hablamos de movimiento de aire nos referimos pues a los ventiladores. Cuando nosotros estamos almacenando un producto, ¿no? Estamos almacenando un producto, necesitamos que todas las temperaturas y la humedad relativa sea uniforme en toda la cámara. Eso es importantísimo, ¿no? No podemos tener una cámara que es bastante grande, ¿no? No podemos permitir de que por un lado tenga una temperatura elevada y por debajo del alimento, de las parihuelas, pues tenga otro tipo de temperatura. No, nosotros tenemos que asegurar de que todos los puntos de esa cámara tienen que tener la misma temperatura y la misma humedad relativa. Entonces, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Como menciona aquí la diapositiva, la recirculación del aire dentro de la cámara por acción de los ventiladores permite homogenizar la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Facilitar el rápido enfriamiento de la fruta y remover el aire del entorno de la fruta y gases de respiración. Como ya hemos mencionado, ¿no? Las frutas respiran. Entonces, las frutas respiran y expulsan, ¿no? El CO2, el anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico tiene que ser removido. ¿Ah? ¿Qué más hemos dicho? Que los frutos, ¿no? Por el metabolismo de la respiración, generan calor. Generan calor. Entonces, ese calor también tiene que ser removido, ¿no? Entonces, por eso es que los movimientos de aire, ¿no? Que en este caso necesitamos de los ventiladores, es muy, muy importante, ¿no? La velocidad del aire de estos ventiladores, pues, tiene que ser lo suficientemente
seguro para asegurar una buena circulación, ¿no?, en toda la cámara de almacenamiento donde estamos colocando nuestros productos, ¿ya? La renovación del aire, ¿ya? Entonces, tiene la finalidad de remover todos esos gases que se han producido, gases y calor que se han producido, ¿no?, que han producido los frutos y que es producido por los del metabolismo propio del alimento, ¿ya? Ahora, ¿es importante esto? Sí, porque si nosotros no adecuamos, ¿no?, estos ventiladores o no están haciendo eficientes estos ventiladores, van a producir lo siguiente. Como el calor no ha sido removido, entonces el calor queda dentro del alimento. ¿Y qué hemos dicho? El calor genera, ¿no?, que la temperatura aumente. Entonces, el proceso metabólico del alimento también va a empezar a elevarse. La transpiración y la respiración. ¿Ah? ¿Qué más? Los gases. Los gases, ¿no? Ya hemos hablado del CO2. Entonces, este CO2 también es nocivo que se quede dentro del alimento, ¿no? Recordemos que, ¿no?, si no hay oxígeno, se acumula una cantidad significativa de dióxido de carbono dentro de la cámara, ¿no?, que produce. Puede producir, por ejemplo, una fermentación anaeróbica. Entonces, no podemos tener acumulado ese tipo de gases y ese tipo de calor, ¿no?, dentro de una cámara, ¿no? Tenemos que expulsarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer mediante, ¿no?, un uso adecuado, ¿ya?, un uso adecuado de los ventiladores. Ahora, la composición de la atmósfera, ¿no? Las composiciones de las atmósferas. Nosotros, o ya les había mencionado de que los alimentos respiran. Entonces, los alimentos necesitan, los frutos y las hortalizas necesitan el oxígeno, ¿ya? Ahora, nosotros podemos delimitar el uso de, ¿no?, el oxígeno suficiente en la atmósfera, sí, sí lo podemos manipular, ¿no? Entonces, ¿qué implica un cambio de atmósfera? Por ejemplo, si nosotros necesitamos si nosotros sabemos que las frutas y las hortalizas necesitan el oxígeno, ¿no?, nosotros podemos disminuir, ¿no?, esa cantidad de oxígeno. ¿Y qué va a suceder? El fruto, al no tener una cantidad de oxígeno, entonces sus procesos metabólicos se van a ver detenidos, se van a empezar a ralentizar, ¿no? Entonces, también es una buena opción para, es una buena opción para conservar las frutas y las hortalizas, ¿no? El bajo contenido de oxígeno y las elevadas contenidos de anhídrido carbónico, miren, ve, reduce la tasa de respiración y la velocidad de las reacciones, ¿no? Entonces, si reducimos el oxígeno, entonces la respiración del fruto va a ser mucho más lenta, ¿no? Entonces, como la velocidad del fruto, la velocidad de respiración es mucho más lenta, entonces, ¿qué va a suceder? Pues, va a suceder de que el alimento, pues, se va a conservar, ¿no? O como sus procesos metabólicos ya se vuelven mucho más lentos, entonces el tiempo de vida útil se va a prolongar. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de productos. Tenemos el aguacate, que aquí en Perú, ¿no?, nosotros las conocemos como la palta, el durazno, las fresas, las lechugas, los melones, ¿no? Miren, ve, aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que se recomienda, ¿no?, para que sus procesos metabólicos disminuyan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del aguacate, ¿no?, de la palta, ¿no? Nos recomienda que la cantidad de oxígeno que debe tener en su atmósfera sea de 2 a 5%, ¿no? Y la cantidad de anhídrido carbónico de 5 a 10, ¿no? Entonces, miren, ve, aquí el oxígeno, como ya se ha disminuido la cantidad de oxígeno, entonces el proceso metabólico se va a reducir o se va a volver más lento. Entonces, va a prolongarse su tiempo de vida útil. Ahora, las tecnologías utilizadas en la post cosecha, ¿no? Como ya había hablado, que un factor determinante para
para el tiempo de vida útil de una fruta es la temperatura, entonces, en consecuencia, ¿no? Lo que tenemos que tener en consideración siempre es el manejo de las temperaturas, ¿no? El manejo de la temperatura es la herramienta más común y efectiva para extender la vida útil post cosecha de las frutas y hortalizas, ¿no? El objetivo del enfriamiento, ¿no? Es disminuir la tasa de respiración, ¿no? Y el calor producida por la respiración, ¿no? Asimismo, reducir la producción de etileno y minimizar la pérdida de agua, ¿no? Entonces, aquí tenemos la técnica que más se utiliza en la industria, en las agroindustrias de productos frescos, ¿no? Que es el preenfriado, ¿no? El preenfriado es una técnica que tiene como objetivo principal, ¿no? Eliminar el calor del campo. Nosotros cuando estamos cosechando nuestro producto en campo, estamos, bueno, ahora que estamos en verano, estamos a una temperatura de 28 a 30 grados, 32, ¿no? En la zona norte estamos llegando a 35, como ya había hablado al inicio. Entonces, ese alimento toma la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, ese mango, ese espárrago, etcétera, etcétera, ese producto que está en campo está con la temperatura del medio ambiente, ¿no? O sea, 30, hablamos de 30 grados. 30 grados es una temperatura muy, muy elevada para un alimento. Entonces, esta técnica del preenfriado se requiere de que, o sea, su objetivo es reducir la temperatura, pues, reducimos la temperatura, eliminamos el calor, ¿no? Eliminamos el calor. Como ya hemos disminuido la temperatura, inmediatamente los procesos metabólicos ya se ven afectados, ¿no? O sea, se vuelven mucho más lentos. El índice de respiración, la respiración de la fruta o hortaliza, ¿no? Disminuye. Ahora, como ya habíamos mencionado de que una vez ya ¿no? Controlada la temperatura, tenemos que asegurar de que la temperatura sea constante, ¿no? O sea, ya ese producto que ya se ha enfriado ya no puede regresar a la temperatura ambiente, porque si nosotros rompemos esa cadena de frío, pues inmediatamente, ¿no? Van a regresar todos los procesos metabólicos, ¿no? La respiración, la respiración y la transpiración se van a acelerar, ¿no? Los microorganismos se van a activar nuevamente y entonces el periodo de senescencia pues ya se inicia a mayor velocidad, ¿no? Entonces el enfriamiento en cámara es el método más común, más tradicional que se conoce, ¿no? Los alimentos se enfrían, inmediatamente se refrigeran. Sin embargo, hay algunos tipos de productos, ¿no? Colegas, que no pueden enfriarse, por ejemplo, con agua, ¿no? No pueden enfriarse inmediatamente con agua. Por ejemplo, tenemos el caso de las bayas, la uva y el arándano. El preenfriado no se puede hacer con agua, ¿no? Eso lo conocemos todos. Entonces, ¿qué se utiliza para ¿no? enfriarlos inmediatamente? Aquí tenemos, ¿no? La técnica de el aire forzado, ¿no? En las industrias utilizan, por ejemplo, estos túneles californianos, ¿no? Que, o sea, estos tipos de túneles, pues, ¿no? Son de aire forzado que permiten que la temperatura disminuya, ¿no? A gran velocidad, ¿no? Hablamos de, pues, si la fruta está a 30 grados, la disminuye, pues, a una temperatura de 1 o 2 grados, pero es por aplicación de un aire enfriado, ¿no? Claro, se necesita ahí, también implica un ciclo de refrigeración. ¿Ya? Aquí tenemos el hidrocooler, ¿ya? El hidrocooler, ¿no? Es también una técnica muy, muy utilizada, por ejemplo, para los mangos, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, simplemente consiste en introducir el alimento que está caliente, ya hemos dicho que cuando cosechamos un alimento está a una temperatura de 25, 28, 30 grados, y se somete, ¿no? Se ingresa a esta agua refrigerada, esta agua está fría, ¿no? Alrededor de 1 o 2 grados. Entonces, inmediatamente, ¿no? Por transferencia de calor, entonces, este producto disminuye su temperatura, ¿no? Disminuye su temperatura. Ahora, hay varios tipos
de hidrocooler que se utilizan en las industrias, ¿no? Por ejemplo, tenemos aspersión, tenemos inmersión y tenemos mixtos. Para el caso de, de lo que son hortalizas, generalmente se utilizan los hidrocoolers por inmersión, por ejemplo, ¿no? ¿La ventaja cuál es? Cuando nosotros hidroculamos, ¿no? La reducción de la temperatura es mucho más rápida que, por ejemplo, con aire forzado. Pero con aire forzado, yo que he tenido la experiencia, se necesita, por ejemplo, alrededor de, a ver, hablemos de 4 o 5 horas. ¿No? Ojo, ¿no? En túneles de aire forzado, túnel californiano, ¿no? Estamos, queremos enfriar unas 3, 4 parihuelas, necesitamos de 4, 5 horas. En cambio, con el hidrocooler es mucho más rápido, muchísimo más rápido. Hablamos pues de 10, 15 minutos. En 10, 15 minutos que estaba a 30 grados, ya está a 1 grado. Otra técnica también que les estaba mencionando son las atmósferas modificadas y las atmósferas controladas, ¿no? Dentro de las atmósferas modificadas, como ya había mencionado, ¿no? Consiste en modificar el contenido de gases de su alrededor, ¿no? Entonces, para esta técnica se utilizan unos envases especiales, ¿no? Unos envases tipo permeables, en las cuales se les sustituye, ¿no? Se les agrega ya un gas con una composición ya determinada. Primero se les expulsa el aire, ¿no? El aire del medio ambiente, se les expulsa y se les ingresa, ¿no? Ya los gases que nosotros, o la composición de gases que nosotros queremos tener, ¿no? Ahora, atmósferas controladas. ¿Cuál es la diferencia? En una atmósfera modificada, nosotros inyectamos aire, inyectamos, ¿no? Gases, ¿ya? Y se sella, ¿no? O sea, ya no hacemos otra operación más. En cambio, en atmósferas controladas, aquí sí ya nosotros podemos controlar varias variables, ¿no? Como la temperatura, la humedad relativa, el contenido de gases, ¿no? Entonces, la atmósfera controlada es una técnica mucho más sofisticada, ¿no? Seguro, ¿no? Le hemos visto, por ejemplo, en los termoquines, ¿no? O en los contenedores, ¿no? Hay contenedores que tienen un sistema tanto de refrigeración, un sistema de atmósfera controlada, un sistema también que mide la humedad relativa. ¿Ya? Tenemos aquí también los inhibidores de la acción del etileno, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el 1-MCP, que es un inhibidor bastante utilizado en la industria, ¿no? Que tiene la función de ¿qué? De inhibir la acción del etileno. Recordemos que el etileno es un gas que producen las frutas climatéricas, como el mango, por ejemplo, ¿no? Y esto, ¿cómo se ve reflejado? Pues en la maduración, ¿no? ¿También podemos manipular el etileno? Sí, claro que sí, y lo utilizan muchísimo en la industria. Por ejemplo, los mangos se cosechan o se cosechan verdes, ¿no? En su madurez fisiológica, ¿ya? Sin embargo, queremos ya, en corto tiempo, queremos procesar, ¿no? Queremos acelerar la maduración. ¿Lo podemos realizar? Sí, claro que sí, manipulando el etileno. Lo podemos hacer, ¿no? Entonces, manipulamos igual, ¿no? Que una atmósfera controlada, ¿no? Inyectamos etileno, entonces la maduración se va a hacer mucho más rápida, ¿no? Recordemos que los mangos verdes tienen alrededor de 9 grados Brix, y maduros pues ya tienen alrededor de 14 grados Brix, ¿no? Que es el contenido de sólidos solubles, y de acuerdo a ello ya se procesa, ¿no? Luego tenemos las ceras. Esto sí seguro lo hemos visto en los supermercados, donde hay unos frutos que son bien brillosos, bastante brillosos, ¿eh? Esta es una técnica que también, ¿no? Permite, ¿qué cosa? ¿No? Que el intercambio de gases del producto con el medio ambiente sea mucho más lento, ¿no? Entonces, esa ceres funciona como una protección, ¿no? Como una protección. Claro, ¿permite el intercambio de gases? Claro que sí, pero ya muy reducido. Y luego tenemos el tratamiento térmico, ¿no? El tratamiento térmico ya es un método físico
Claro, también se le aplica para una cierta cantidad, para unos ciertos tipos de alimentos, pero que tiene dos funciones muy, muy importantes. Primero es controlar la carga microbiana, ¿no? Recordemos que cuando nosotros cosechamos nuestros productos de campo, pues estos están, ¿no? Ciertamente con una carga microbiana determinada. Entonces nosotros necesitamos eliminar esa carga. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un tratamiento térmico, ¿no? Entonces eliminamos algunos microorganismos patógenos, ¿no? También de repente hay alguna una infestación de insectos, también la podemos controlar. ¿Ya? Y finalmente tenemos aquí el tratamiento UV, ¿no? El tratamiento UV, ¿no? La radiación ultravioleta, ¿no? Con un rango de 254 nanómetros, ¿no? Esta técnica controla también el crecimiento microbiano, ¿no? Recordemos que los rayos UV, por ejemplo, afectan el ADN, ¿no? De los microorganismos, de algunos insectos, entonces ya no permite que estos se reproduzcan, ¿ya? Es una técnica, bueno, quizás no está masificada actualmente en nuestro país, pero en otros países ya mucho más desarrollados, esta es una técnica que se utiliza muchísimo, ¿no? Ahora, esta técnica de tratamiento UV también se aplica, ¿no? Se han encontrado muy buenos resultados, ¿no? En la producción de etileno, ¿ya? ¿Por qué? Porque este ha permitido una reducción de la producción de este gas, entonces, pues, permite controlar, ¿no? Que la maduración o la senescencia de ese producto no sea tan rápida, sino prolongarla, ¿no? Bueno, colegas, señores, a todos, eso ha sido todo. Ahora sí, espero algunas preguntas que me quieran hacer. Estoy atento a escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Sin duda alguna, sumamente importante. Si me permite, ¿le puedo transmitir alguna de las preguntas que nos han hecho los participantes? Nos dicen, ¿a qué temperatura para la cámara de enfriado y hasta qué temperatura? No, vamos a reordenar. ¿Qué temperatura debe tener la cámara de preenfriado y hasta qué temperatura debería llegar la fruta? Bueno, me imagino que esto debe depender de cada tipo de fruta, ¿no, ingeniero? Sí, a ver, después de esta exposición hay que tener en claro lo siguiente. Cada tipo de fruta, cada tipo de hortaliza son totalmente distintas unas de la otra y cada uno requiere un tratamiento especial, un tratamiento único para cada una de ellas. Por ejemplo, como les había mencionado, tenemos arándanos y tenemos espárrago, ¿ya? Por ejemplo, a las dos hay que preenfriarlas, como yo les había dicho. Es importantísimo enfriarlas. Tenemos que enfriarlas inmediatamente. Si no, se nos va a deteriorar, ¿ya? Pero para el arándano se necesita una temperatura, por ejemplo, de 1 grado. Y no se hace un preenfriado, se hace un enfriado inmediatamente rápido. En cambio, para el espárrago se sumerge en agua y el preenfriado, pues, es de 7 grados, 5 grados, ¿no? O sea, entonces, o sea, si me querías preguntar, entonces yo creo que debería ser de alguna fruta específica, ¿no? O alguna hortaliza específica. Recordemos que para todos no es igual, ¿no? Para todos, todos no tienen el mismo tratamiento. Todas son distintas. ¿Por qué? Porque todos tienen una composición totalmente diferente, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen más contenido de agua, como había hablado de las frutas. Las frutas tienen 80%, pero las hortalizas tienen 92% de agua. Entonces, no le podemos dar el mismo tratamiento, el mismo enfriado, el mismo choque térmico, ¿no? Ingeniero, ¿qué puede recomendarnos para la post cosecha en el caso de la tuna, cuando queremos venderla en fresco? Ok, mire, a ver, colegas, para producir para fresco, o sea, si queremos productos para fresco, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ese producto que vamos a comercializar como fresco tiene que ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque los productos frescos, ¿no? Los productos frescos, ¿no? Tienen un tiempo de vida útil muy corta.
muy corta. En el caso de la tuna, yo he tenido ¿no? la experiencia de consumir tunas, y por lo que me he dado cuenta, estos también contienen una cantidad de agua muy elevada, muy elevada. Entonces, inmediatamente, alimento que tiene un contenido de humedad muy elevado, contenido de agua muy elevado, ese alimento tiene un tiempo de vida útil muy corta. Ahora, yo quiero exportarlo o venderlo como fresco, entonces yo tengo que ser consciente de que ese producto tiene que ser de muy buena calidad, ¿no? O sea, no puedo tener un producto que esté deteriorado. Quizás para otro tipo de productos, conservas o congelados, quizás sí, pero para fresco tiene que ser estrictamente, ¿no?, un producto de buena calidad. Ahora, con respecto a las temperaturas, ¿no? Con respecto a las temperaturas. Yo he visto que la tuna, ¿no?, tiene algunas espinas, tiene un alto contenido de agua, ¿no? Tiene también pigmentos, ¿no? He visto que tiene una buena cantidad de pigmentos, ¿no? Entonces, yo recomendaría para la tuna, pues, una temperatura de refrigeración de alrededor de 2 a 5 grados, ¿no? De 2 a 5 grados. Porque además recordemos que las tunas no tienen el tamaño de una baya, sino, o sea, son, bueno, creo que tienen el tamaño de la mitad de un mango, ¿no? La mitad de un mango, creo que hasta la cuarta parte de un mango, ¿no? Entonces, el tamaño también interfiere, recordemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fruta tiene que estar refrigerada, pero en cualquier punto de la fruta tiene que tener la misma temperatura. Si yo voy a refrigerar entre 2 y 3, entonces hasta el punto más caliente, que es el centro, tiene que tener la temperatura en cualquier punto de la fruta, ¿no? Tiene que ser uniforme. Yo recomendaría de 2 a 5 grados, ¿no? Es una fruta que contiene, pues, una alta cantidad de agua, es también altamente perecible, ¿no? Entonces, yo recomendaría para refrigeración, ¿no? O sea, para fresco, ¿no? Esa temperatura. Por todos estos procesos que hemos visto, que usted ha compartido con nosotros el día de hoy, nos dicen, ¿evitamos la pudrición de las frutas? A ver, la pudrición es igual a la senescencia, ¿no? A ver, la pudrición de las frutas, como, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una fruta eh, podrida, ¿no? Es porque ya ha pasado todos sus procesos metabólicos. Ahora, después yo, bueno, les tengo que mencionar algo, ¿no? Todas las técnicas que se utilizan, tanto de lo que es hablado, atmósferas controladas, refrigeración, etcétera, etcétera, el preenfriado, etcétera, etcétera, cumplen la función de ¿qué? De prolongar la vida útil del alimento. La pudrición o la senescencia no se puede evitar. Eso va a tener que suceder, sí o sí. Es un ciclo metabólico natural. Es como las personas, nacemos y morimos, ¿no? Pero, ¿para qué aplicamos entonces estas técnicas? Aplicamos para prolongar la vida útil del alimento. Si mi alimento en una semana ya se me pudrió, con estas técnicas, ¿qué puedo hacer? Puedo prolongar el tiempo de vida útil de 20 hasta 30 días en fresco, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de estas técnicas, prolongar, ¿no? Evitar las pérdidas de esos alimentos que se pueden aprovechar, ¿no? Ahora, el alimento después de estas técnicas van a seguir se van a podrir, como dijeron por ahí. Claro que sí, es un ciclo natural, ¿no? Es un ciclo natural, va a suceder, pero ya no a un tiempo corto, sino ya le hemos dado un tiempo de vida útil mucho más prolongada, ¿no? Miren, ¿no?, colegas agricultores, señores agricultores, ¿no? De toda la producción de frutas y hortalizas en nuestro país, el 30%, o sea, quiere decir que la tercera parte de lo que se produce en frutas y hortalizas se pierde. Se pierde, o sea, no se utiliza en nada, se pierde, así, ¿no? Se pudre, se malogran, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando estamos aquí, ahorita en épocas de verano, ¿no? La pérdida llega hasta 40%. O sea, ¿qué quiere decir?
de cada 100 paltas que produzco, 40 se van a malograr en el trayecto, en el camino, en el empaque, en las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Estas técnicas, ¿no? Como le vuelvo a mencionar, van a permitir que mi producto me dure mucho más tiempo, ¿no? Me va a durar muchísimo más tiempo, voy a tener, ¿no? Mayor tiempo para comercializarlas, no sé, de repente quiero procesarlas, etcétera, etcétera. Me va a dar, ¿no? Un tiempo, un determinado tiempo en la cual yo puedo hacer muchas actividades, ¿no? Que no las podría hacer si es que no tengo esta técnica o esta tecnología. Ingeniero, ¿qué nos recomienda? ¿Liofilizar o congelar naranja para no perder vitamina C? Eh, si es con respecto al costo, yo le recomendaría refrigéralo o congélalo. ¿Por qué? Porque la liofilización es una técnica muy cara. Para liofilizar requiere una utilización de energía enorme. Claro, la liofilización me permite de que tanto los componentes, por ejemplo, la vitamina C, como mencionó el colega, ¿no? Va a permanecer casi intacto, sí, claro que sí. La liofilización es una muy buena técnica. Es una excelente técnica para conservar vitaminas, todos los componentes del alimento. Es muy buena, y mucho mejor que la refrigeración y mucho mejor que la congelación, ¿verdad? La técnica de liofilización es buenísima. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? El alto, el alto consumo energético. La liofilización requiere, pues, un consumo de energía muy elevado, muy superior, tanto para la refrigeración y tanto para la congelación, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que decidir, ¿no? Tendríamos que decidir, a ver, voy a conservar mi vitamina C casi intacto, pero me va a costar mucho más. O lo puedo hacer mediante refrigeración y congelación, que el costo energético es mucho menor, pero la variación del contenido de vitamina C, bueno, va a variar, bueno, en congelación va a variar, claro que sí, pero también es minúsculo, ¿no? Bueno, yo recomendaría congelación, ¿no? Si quieres evitar la pérdida inmediata de tu vitamina C, de la vitamina C de tus alimentos, ¿no? Te recomiendo refrigerarla, ¿no? Generalmente la liofilización se utiliza ¿para qué? Para preservar, por ejemplo, los compuestos volátiles, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando cortamos un mango, emana un olor, ¿verdad? ¿Sí? Emana un olor, ¿no? Entonces, ese olor es producido por los componentes que tiene ese mango. Ahora, si queremos preservar ese olor, ¿no? ¿no? Que le da ese olor tan exquisito, ese sabor tan exquisito que también son los componentes mismos internos que lo contiene el mango, te recomendaría, claro, liofilizarlo, ¿no? Pero si es solamente vitamina C, te recomendaría que lo congeles o que lo refrigeres. Ingeniero, aquí una pregunta que vamos a estructurar que creo que es bien importante. En condiciones de sierra, donde sabemos que no existe infraestructura de frío instalada actualmente, ¿cómo podemos manejar estas post cosechas de fruta estando más o menos a unas 5 horas de Lima? El post cosecha y el transporte a Lima. ¿Cómo podemos manejar ese frío? Bueno, esa pregunta lo puedo responder mediante una experiencia que tuve, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, también con frambuesa. La frambuesa, ¿no? Es inclusive mucho más sensible que el espárrago, ¿ah? O sea, en la frambuesa, inclusive, por ejemplo, teníamos que llevar nuestras instalaciones de frío al campo. O sea, ya no en la planta, atención, ¿ah? Ya no en la planta, o sea, que cosechamos y lo llevamos a la planta y ahí lo procesamos y pasaron como 3 horas durante el trayecto. No, ¿no? Aquí tenía que hacerse el proceso mucho más rápido. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se trasladó un termoquín con todos los implementos, ¿no? Para hacer nuestro choque térmico, se tuvo que llevar hasta el campo,
¿no? Entonces, yo entiendo que en la zona sierra, pues, es muy complicado. Por ejemplo, las carreteras no son buenas, llueve, no tenemos mucha tecnología. Entonces, yo lo que recomendaría sería lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, al menos, bueno, antes de responderle, otra ventaja que tiene la sierra es que tiene climas fríos. Ese es un aliado, por ejemplo, ¿no? Ese es un aliado porque la sierra tiene climas fríos, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es que al menos, ¿no? Esos productos, ¿no? En la cosecha, perdón, yo lo que he visto, por ejemplo, en la sierra, que cuando se cosecha se hace todo cerrado. O sea, el camión no tiene ningún sistema de refrigeración, pero todo está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría? Primero es que la cosecha, o sea, si voy a hacer la cosecha, yo inmediatamente ya tengo que tener el transporte ahí. O sea, no cosechar y esperar que llegue después el transporte. No, yo tengo que tener el transporte a la mano, ¿no? A la mano para que ese producto inmediatamente salga del campo y hasta la planta donde se tiene que procesar, ¿no? Ese tiene que hacerse un manejo rápido. Si hablamos de frutas y hortalizas, el manejo tiene que ser súper rápido, ¿no? Evitar acumulación, por ejemplo, de productos dentro del campo, ¿no? ¿Qué otra recomendación podría dar? Es también, por ejemplo, si sé que mi producto ¿no? Está o voy a tener alguna demora en transporte, al menos cosecharlos, pero no almacenarlos. ¿Por qué? Porque como he dicho que las frutas producen calor, entonces imagínense ustedes, o sea, yo cosecho el producto y la guardo. ¿Qué va a suceder? Pues el calor propio no hablamos del medio ambiente, ¿ah? Sino el calor propio del fruto va a ser muy elevado, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendaría? Que al menos, pues, ¿no? Si ya no tengo tiempo, pues, de, de, de transporte, el transporte va a demorar y yo ya tengo que cosechar y lo tengo que hacer inmediatamente, no las guarden en lugares herméticos. Ese es uno de los grandes errores que tenemos, ¿no? Guardarlos en lugares herméticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que las frutas producen calor, ¿no? Entonces, recomendaría yo, ¿no? En este caso, pues, que el almacenamiento se haga, pues, al medio ambiente, ¿no? Como en la zona sierra son zonas frías, ¿no? Y entonces, hacemos de que el calor no se acumule, evitar que el calor se acumule, ¿no? Evitar que acumule. Pero siempre hay que tener los instrumentos adecuados, ¿no? Por ejemplo, podemos colocarle, no sé, redes o mallas que permitan, pues, que también el aire o el calor propio del alimento se puede emitir, ¿no? O sea, claro, no lo vamos a poner al medio ambiente y tapado todo herméticamente, no tiene ningún sentido, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, miren, ve aquí en la imagen, ustedes han visto este tipo de jabas que tiene bastantes agujeros, ¿no? ¿Por qué tiene agujeros? Justamente por lo que les estoy mencionando, ¿no? Para que el calor no se concentre en el alimento. ¿Ah? No, tenemos que evitar a toda costa de que el calor se concentre en el alimento, ¿no? Entonces, miren, ve, ¿no? En la sierra tenemos un gran aliado, y bueno, eso es lo que que es la temperatura, ¿no? Un gran aliado que es la temperatura. En las sierras son zonas frías, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que tenemos, pero también tenemos que adecuar nuestra técnica a evitar la acumulación del calor en el producto. Una vez que nosotros ya cosechamos el producto, ese producto ya empieza su periodo de senescencia, empieza ¿no? Sus procesos metabólicos empiezan, pero muy rápido. Entonces, tenemos que evitar la acumulación tanto de los gases que emite el alimento producido por la respiración y el calor, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Gracias. Sin duda alguna es un tema que trae mucho interés. Le pido por favor, si me permite, transmitirle una pregunta más. Lastimosamente algunas van a quedar en el tintero para una segunda oportunidad.
Ingeniero, ¿me copia? Sí, claro, sí, los estoy Correcto. escuchando. Hay una asociación de productores dedicados a la producción de durazno. ¿Cuál sería el tratamiento post cosecha que recomendaría en la zona de Yungay? En la zona de Yungay es una zona, disculpen mi ignorancia, ¿no? ¿Yungay es una zona fría o es cálida? Disculpen. Bueno, entonces, con respecto al durazno, ¿no? El durazno también es una fruta, ¿no? Es una fruta. Eh, ¿Qué sucede con el durazno? El durazno tiene una cáscara que es bastante sensible, ¿no? No es como, por ejemplo, una naranja, ¿no? No es como una naranja, ¿no? Tiene una cáscara mucho más resistente. Entonces, el durazno, ¿qué sucede con el durazno? El durazno es muy susceptible a los daños mecánicos, muy, muy sensible a los daños mecánicos, ¿no? O sea, por ejemplo, cortes, eh, mayugaduras, se caen, o sea, tienen una cáscara bastante sensible. Entonces, lo que yo recomendaría, bueno, en mi experiencia, también he trabajado en campo de algunas empresas, ¿no? Es que el diseño de las jabas y la capacitación del personal. O sea, al personal, por ejemplo, ¿no? Al que va a cosechar un determinado producto, no es que agarro cualquier persona que está por ahí, por la calle, y voy y le digo, ¿sabes qué? Coséchame y ya empieza a cosechar. No. Allá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos primero los capacitan. A ver, te dicen, a ver, aquí está la planta. A ver, ¿cómo cosecharías? Entonces, lo agarras, cosechas, ¿no? Entonces, te dicen, mira, ve, está bien lo que has hecho, pero tienes que hacer esto, esto. Y esto que se está haciendo es justamente para evitar qué cosa, los daños mecánicos, los daños mecánicos, ¿no? O sea, se le instruye a las personas que no requiere tampoco grandes recursos, ¿ah? O sea, no vayan a pensar que son días, meses para capacitar a una persona, no, 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 para nada, ¿no? Ahí en campo, en la misma cosecha, se le enseña la técnica de cómo cosechar ese producto, ¿no? Eh, entonces, evitamos al máximo los daños mecánicos, los daños producidos ¿no? por la mala manipulación. Ahora, en los camiones, ¿no? Donde ya se está cosechando, llevando el producto, también, ¿no? También se recomienda que tener mucho cuidado en la manipulación, ¿no? La manipulación de esos productos, ¿no? Porque recordemos, ¿no? El transporte en zonas rurales como la sierra, pues algunas carreteras pues no son muy buenas. Entonces, imagínense, ¿no? En el transcurso en el transcurso del transporte, ¿no? De Yungay, o quizás, no sé, lo llevan a las ciudades de la costa o hasta Lima, ¿no? Ese camión pues va a tener muchas fricciones, ¿no? Entonces, golpes, va a tener golpes que van a afectar a la fruta. Entonces, si añadimos, ¿no? Si añadimos los daños mecánicos producidos en la cosecha, más los daños mecánicos producidos en el transporte, entonces, cuando llegue al mercado, pues vamos a tener un alto porcentaje de producto, pues, ¿no? Con daños mecánicos tan alto que ya no es comerciable. Eso ya son pérdidas, ¿no? Entonces, mírenme, quizás, ¿no? Por las mismas carreteras que tenemos, sobre todo en la zona sierra, es algo que quizás nosotros no podemos manipular, ¿no? O sea, no podemos evitar, ¿no? Pero al menos sí podemos reducirlas. Tenemos que reducirlas, ¿no? Bueno, eso es lo que recomendaría. Gracias. Ingeniero, agradecerle muchísimo por las respuestas tan ejemplificadoras que nos ha dado el día de hoy. Estuvo con nosotros el día de hoy el magíster Pedro Wilfredo Gamboa Alarcón. Una vez más, agradecerle mucho a todos los que han participado el día de hoy con nosotros. En el cuadro de chat tenemos la encuesta de satisfacción, la cual los invitamos a poder contestar. Además, contestando una de las preguntas que nos realizan, todo el material estará disponible en nuestros canales de YouTube
y en el repositorio de Sierra y Selva Exportadora. Una vez más, desde Sierra y Selva Exportadora, agradecemos a todos por haber participado con nosotros el día de hoy. Este encuentro virtual ha concluido.